Amigas y amigos, les deseo que tengan hoy y siempre un excelente día. ¿Te gustaría invertir en acciones que te generen un rendimiento del 100% en lo que resta de este año? Al final de este video vamos a ver una inversión extra en la cual puedes tener un retorno mayor a un 100%. Hola, mi nombre es Luis Infante de tu canal preferido Libertad Financiera. En este canal subo contenido 2 o más veces por semana sobre cómo invertir en fintech, bolsa de valores, criptomonedas y mucho más. Si te sirve y te gusta este tipo de videos, suscríbete a mi canal y déjame un buen like. Aclaro que todo lo expresado en este video es solamente mi punto de vista y no representa una recomendación de inversión. Antes de invertir su dinero en cualquier cosa, haga su propio análisis. Muy bien, una de las acciones que vamos a estar checando el día de hoy es Nvidia. Y para checar sus datos vamos a usar una página que ya les había comentado anteriormente que se llama Yahoo Finance. Ponemos el ticket Nvidia y vamos a ver sus datos más importantes acerca de esta compañía. Fíjense, al parecer ahorita el mercado ya se ha dado la vuelta un poquito. Ya el día de hoy tuvimos un día verde también. Actualmente esta compañía tiene un precio de 188.11 dólares por acción. El día de hoy subió 9.60 dólares por acción, que equivale al 5.38%. Esto es en lo que es el tiempo que está la bolsa abierta. Después de que la bolsa cerró, ha subido prácticamente $1 por cada acción. Tiene un market cap de 468.77 billones de dólares. Tiene un P/E ratio de 50 y sus beneficios en los últimos 12 meses fueron de 3.73 dólares por acción. Te paga .16 dólares por acción, que equivalen al 0.09%. Vamos aquí a estadísticas y la compañía tiene un trailing P de 43.36, tiene un forward P de 29.59. Esto significa que los analistas esperan crecimiento en los próximos años. Tiene un margen de 32.02%. Eso significa que de cada $100 que la compañía hace, se queda con 32. Si nos vamos aquí a su balance sheet, tiene 20.34 billones de dólares en caja, en total en efectivo, y tiene una deuda de 11.7 billones de dólares. O sea, igual su efectivo que tiene en caja es mayor a su deuda. Tiene un Current Ratio de 5.32. Estos son los años que estima la compañía en terminar de pagar su deuda al ritmo que se encuentra en este momento. Vamos a ver las estimaciones que esperan los analistas en ventas y en beneficios por acción. Para eso nos vamos aquí donde dice Analytics. El año pasado la compañía generó 1.04 dólares por acción de beneficios. Para este 2022 esperan que genere el promedio de los 31 analistas, esperan que genere 1.37 dólares por acción. El más bajito espera que genere 1.21 y el más alto 1.53 dólares por acción. Para el año 2023 esperan que genere el promedio de 38 analistas 5.47 dólares por acción, el más bajito espera 4.8 y el más alto 5.89. Para el año 2024, de 38 analistas esperan que genere el promedio 6.5 dólares por acción, el más bajito 5.19 y el más alto 8.75 dólares por acción de beneficios. En cuanto a lo que son sus ventas para el año 2023, esperan un 26.30% y para el año 2024 un 16.5%. Ahora vamos a ver cómo va lo que es el crecimiento de sus ventas. Para eso nos vamos aquí a DC Financial. En lo que va de los últimos 12 meses han vendido un total de 26.914 millones de dólares. En los últimos 12 meses han ganado 9.752 millones de dólares. Como nos podemos dar cuenta, es una compañía que tanto sus ventas como sus ganancias después de gastos e impuestos han ido creciendo año tras año. Bien, para los próximos 12 meses, de 44 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un valor mínimo de lo que son 160 pesos. Actualmente vale 188, como dijimos. El promedio espera que tenga 315 de valor
y el máximo espera de 400. Si llega a estos 400 pesos, estaríamos teniendo un retorno de más de el 100% en los próximos 12 meses en esta acción. Si vemos la tendencia de la gráfica, nos damos cuenta que, por ejemplo, el día 24 de este mes, mayo 2022, tuvo su precio más bajo, y de ahí en adelante ya la tendencia ha ido subiendo hacia la alza. Entonces, al parecer, el mercado se está dando la vuelta después de meses que llevábamos solamente hacia abajo. Al parecer ahorita ya es una nueva tendencia que va de crecimiento aquí claramente. Muy bien, la segunda compañía que vamos a estar analizando, en la cual podemos invertir y tener un excelente retorno, es ni más ni menos que Tesla. Obviamente esta no necesita presentación, todo el mundo la conoce. Y Tesla en la actualidad tiene un precio de $759.63 al día de hoy, y tuvo una ganancia el día de hoy de 51, casi $52, que equivale al 7.33%. Posteriormente al cierre del mercado ha ganado $6.57, que equivale al 0.88%. Tesla tiene un market cap de 786.98 billones de dólares. Tiene un P/ratio de 102.65. Generó en los últimos 12 meses un beneficio por acción de $7.40, y es una compañía que no está pagando dividendos. Si nos vamos aquí a estadísticas, nos damos cuenta que tiene un trailing P de 90 y un forward P de 55. Igual, esto significa que los analistas esperan crecimiento en esta compañía en lo que son los próximos años. Tiene un profit margin de 13.50, es el margen de beneficios, o sea que de cada $100 ellos se quedan con 13.50. Aún es bajo, pero Elon Musk ha dicho que año tras año la finalidad es ir mejorando este margen de beneficios. Si nos vamos aquí a su balance sheet, nos dice que tiene 18 billones de dólares y tiene una deuda total de 7 billones de dólares. Igual tiene más efectivo en caja que lo que son sus deudas en este caso. Y tiene un current ratio de 1.36, o sea que a este ritmo que la compañía va, espera pagar su deuda en un año y feriecita. Vamos a ver los estimados que hacen los analistas, que esperan para los próximos 2 años de esta acción de Tesla. Y si nos vamos aquí a lo que son sus beneficios por acción, nos dice que el año 2021, el año pasado, generaron 1.45 dólares por acción de beneficios. Para este año 2022, el promedio espera que genere, de 32 analistas, el promedio espera que genere 12.31, el más bajito espera que genere 9.6 y el más alto 17.06. Para el año 2023, de 30 analistas, esperan el promedio que genere 15.91 dólares por acción de beneficios, el más bajito espera 11.1 y el más alto 25.06. En cuanto a lo que son sus ventas para el año 2022, o sea, este año, esperan que la compañía tenga un crecimiento del 60.6%, un crecimiento tremendísimo. Y para el año 2023, el año que viene, de 34.5, o sea, también es un muy buen crecimiento en este caso. Para el año 2018 tuvo ventas por 21.461 millones de dólares, para el año 2019 por 24.578 millones de dólares, y para el año 2020 tuvo un total de 31.536 millones de dólares. Para el año 2021 tuvo 53.823 millones de dólares. Como vemos, sus ventas han ido creciendo de manera exponencial. En el año 2018 perdió 975 millones de dólares. En el año 2019 perdió 862 millones de dólares. En el año 2020 ganó 690 millones de dólares, y para el año 2021 ganó 5.519 millones de dólares, y en lo que va de los últimos 12 meses ha ganado 8.399 millones de dólares.
De 40 analistas que siguen a esta acción, para los próximos 12 meses esperan que tenga un valor mínimo de $67, que esto se me hace pues muy exagerado. El promedio espera que tenga un valor de $946 y el máximo espera un valor de $1,620. Actualmente vale $759, $760 igual. Llegando a este máximo se multiplicaría por 2 y feriecita más o menos 100%, más del 100% de ganancias al invertir en esta acción, llegando al estimado de lo que son los analistas. Como siempre, esos solamente son estimados de analistas. Si nos vamos a ver la gráfica, igual el día 24 de mayo tuvo su punto más bajo y de ahí en adelante ya la tendencia ha ido creciendo día tras día. Igual parece que pues, ya el mercado se está dando la vuelta y la tendencia es a la alza en este momento. Muy bien, y la tercera opción que les dije que les iba a presentar al final de invertir es invertir en Bitcoin. Como ustedes saben, Bitcoin es la criptomoneda más antigua y más grande que existe. Invertir en criptomonedas pues es un poquito más volátil que invertir en acciones. Y aquí lo interesante de esta criptomoneda es los precios a los que actualmente se encuentra en la actualidad. $28,808 cuando estoy grabando este video. Tiene una capitalización o un market cap de 548.83 billones de dólares. Como estamos viendo que la bolsa se está recuperando, es muy probable que también el Bitcoin se empiece a recuperar a partir de estos momentos que el mercado de la bolsa se empieza a recuperar. Aquí al parecer en los últimos días todavía no ha tocado un mínimo, pues el mínimo es el día de hoy, no se ve una tendencia todavía hacia a la alza, pero como nos hemos dado cuenta últimamente que cuando las criptomonedas caen, cae el mercado, cuando el mercado cae, caen las criptomonedas y cuando el mercado se recuperan las criptomonedas. Se manejan muy similar últimamente en lo que son el comportamiento de sus gráficas. Por aquí o por aquí te dejo un video en el cual hablo de cómo invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos desde México por medio de un broker que se llama GBM Plus. Si te interesa abrir una cuenta, antes de depositar, usa este código para que te puedas ganar una acción. En la descripción de este video te dejo los enlaces a mis redes sociales para que me puedas seguir. Muy bien, si te ha gustado el video del día de hoy, no te vayas sin dejar un buen like para darme apoyo y déjame tus comentarios sobre este video. Sabes que me gusta mucho leerlos y siempre los respondo. Si aún no te has suscrito, no esperes más, dale al botón de suscribirte, que además es gratuito. Así no te pierdes más mi contenido y puedes ver mis próximos videos. También así de esta forma me apoyas y apoyas el crecimiento de este canal. Y de esta forma yo puedo seguir subiendo contenido gratuito todas las semanas. Gracias por tu apoyo, un abrazo y nos vemos en el próximo video.